Somos estudiantes de octavo semestre de enfermería de la Universidad Santiago de Cali, seccional Palmira. Vamos a hablar de los medicamentos más usados en UCI. Mi grupo está conformado por Lady Vanessa Graciano, Paula Andrea Ortiz, Víctor Rivera, Diana María Revelo y Susana Orozco. Isoprotenerol es un agente de síntesis agonista beta-adrenérgico no selectivo con baja afinidad por los receptores alfa. Este medicamento lo que nos puede provocar es un aumento en el gasto cardíaco, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento en la contractilidad cardíaca, vasodilatación periférica, disminución de la presión arterial como resultado de la reducción de resistencia vascular periférica, relajación del músculo liso bronquial, gastrointestinal y uterino. La preparación de este medicamento es que vamos a tomar 2 viales de 0,2 miligramos para un total de 0,4 miligramos en 100 cc de solución salina al 0,9%. Su volumen mínimo de dilución es de 100 cc y las soluciones compatibles son el suero glucosado con la solución salina al 0,9%. Velocidad de infusión. Se utiliza para aumentar la frecuencia cardíaca y tiene varias indicaciones de utilización en electrofisiología. Tenemos varios tipos de diluciones y varios tipos de infusiones según a necesidad del medicamento y del paciente. El primero es para el control temporal de la bradicardia hemodinámicamente significativa, que se va a utilizar aproximadamente de 2 a 10 microgramos minuto por infusión endovenosa y se debe ajustar la velocidad de infusión según sea la respuesta del paciente. La segunda es que se utiliza como coadyuvante en el tratamiento del estado de shock cuando éste persiste un gasto cardíaco bajo, después de una reposición adecuada de líquidos, particularmente cuando la bradicardia está presente. Se utiliza aproximadamente entre 0,5 a 5 microgramos minuto por infusión endovenosa y se debe valorar la dosis basada según la respuesta del paciente. Como tercero tenemos que se va a usar en condiciones asociadas al bloqueo atrioventricular y se recomienda inicialmente un bolo endovenoso de 0,02 a 0,06 miligramos, seguido de inyecciones intermitentes endovenosas de 0,01 a 0,2 miligramos. Y alternativamente se puede iniciar una infusión endovenosa de 5 microgramos minuto y la dosis se debe estar graduando según sea la respuesta del paciente, generalmente entre 2 y 20 microgramos minuto. Como cuarto, tenemos que se utiliza para el tratamiento de bloqueos atrioventriculares tras el cierre de efectos septales ventriculares, con dosis de 0,04 a 0,06 miligramos o de 2 a 3 miligramos en soluciones de 1.500.000 aproximadamente volumen endovenoso. Su vía de administración, inhalación oral, intravenosa, vía sublingual o rectal. El tipo de acceso venoso que se utiliza generalmente para administrar este medicamento endovenoso puede ser por una vía central o periférica. La estabilidad de este medicamento se debe conservar la ampolla en la nevera entre 2 a 8 grados centígrados, se debe proteger de la luz y una vez diluido, 24 horas puede encontrarse a temperatura ambiente. Isoprotenerol. Reacciones adversas. Puede causar trastornos cardiovasculares como angina, hipo e hipertensión, palpitación, palidez, bradicardia paradójica, bloqueo auriculoventricular transitorio, extrasístolis ventriculares, taquiarritmias y arritmias ventriculares. También puede causar trastornos neurológicos como mareos, cefaleas, nerviosismo, insomnio o convulsiones. Otras reacciones adversas pueden ser náuseas, vómitos, hipopotasemia, hiperglucemia, temblores, debilidad, visión borrosa, disneas,
edema pulmonar y sudoración. Como personal de enfermería en la administración del isoprotenerol debemos tener en cuenta la monitorización constante del gasto cardíaco, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiración, la presión arterial media, realizar electrocardiogramas, gasometría arterial, toma de los niveles de glucosa en sangre, niveles séricos de potasio y magnesio. Los cuidados que debemos tener muy presentes es la administración de este fármaco con pacientes con angina inestable. La administración del fármaco puede provocar malestar, temblor y ansiedad al paciente, que pues se verán cuando se haya suspendido la medicación. El control y la detección precoz eventual de la aparición de arritmias ventriculares. Dexmedetomidina. La dexmedetomidina es un agonista selectivo de los receptores alfa-2 adrenérgicos, tanto a nivel periférico como en cerebro y médula espinal, con una selectividad aproximadamente entre 7 y 8 veces mayor que la clonidina. Produce un efecto sedante y ansiolítico mediante la estimulación presináptica de los receptores alfa-2 adrenérgico y también tiene un efecto analgésico. Además, su acción a otros niveles como los receptores de imidazolina se han relacionado con los efectos neuroprotectores observados a nivel experimental. Las soluciones compatibles son el lactato de Ringer, la solución glucosada al 5%, la solución inyectable cloruro de sodio al 0.9% y el manitol. Su preparación y su volumen mínimo de dilución. El volumen mínimo de dilución es de 100 cc de solución salina o cualquier solución compatible. En su preparación se tomarán 2 frascos de dexmedetomidina de 200 microgramos por 2 ml y se diluirán en 100 cc de solución salina, dando una dilución como tal de 4 miligramos por ml. Como ejemplo, tenemos un paciente de 70 kilogramos y una dosis de 0,5 microgramos por kilogramo hora. Su fórmula sería 5 microgramos por kilogramo hora por 70 kilos, que es el peso del paciente, sobre los 4 microgramos por ml de la dilución, que nos daría un total de 8.75 miligramos por hora, que es lo que se le debe administrar al paciente. Esta solución se debe agitar suavemente para que la mezcla se disuelva correctamente. El volumen de infusión para la dexmedetomidina, según la inducción de sedación y el mantenimiento de la sedación, por más menor a o igual a 24 horas de los pacientes inicialmente intubados y con asistencia respiratoria mecánica mediante el tratamiento en una unidad de cuidado intensivo. Inicialmente se administrará 1,0 miligramos por kilo de carga en infusión endovenosa durante 10 minutos, seguido de una infusión de mantenimiento de 0,2 a 0,7 miligramos por kilogramo hora endovenosa. La tasa de infusión de mantenimiento debe ajustarse para alcanzar el nivel deseado de sedación. El uso de infusiones mayor a 24 horas no ha sido evaluado. La dexmedetomidina como tal reduce los requisitos de otros agentes sedantes tales como el midazolam o el propofol en pacientes ventilados mecánicamente. Para procedimientos radiológicos o quirúrgicos se realizará una perfusión de mantenimiento de 0,6 microgramos por kilogramo hora y se titulará para conseguir el efecto clínico deseado con una dosis que oscile entre 0,2 a 1 microgramo por kilogramo hora. La estabilidad de la dexmedetomidina se ha demostrado que química y física de la perfusión diluida, la estabilidad de la solución para la perfusión
durante 48 horas a 25 grados centígrados y en condiciones refrigeradas de 2 a 8 grados centígrados, y que se deben conservar los viales en el embalaje exterior para protegerlos como tal de la luz. Su vía de administración es por vía endovenosa, se distribuye rápidamente a los tejidos con una semivida de la fase de distribución rápida de aproximadamente 6 minutos y un gran volumen de distribución. Sus tipos de accesos venosos se pueden administrar tanto por vía central como por vía periférica. Los efectos adversos de la dexmedetomidina como puede personal causar de en el enfermería en el paciente momento una de frecuencia administrar la cardíaca lenta, una bradicardia, dexmedetomidina, presión debemos tener arterial en cuenta baja la o alta, monitorización constante cambios del en el nivel de patrón sedación, respiratorio frecuencia o cardíaca, de frecuencia emisión de la respiratoria, respiración, toma de electrocardiogramas para frecuentes verificar que pueden cambios, afectar presión de 1 arterial a cada y 10 control del personas dolor. aproximadamente. Los cuidados que Dolor en debemos el tener para pecho o ataque en administrar el este corazón, medicamento frecuencia es cardíaca realizar una rápida, una evaluación taquicardia, completa del paciente niveles antes de bajos o administrar el altos de medicamento, azúcar, náuseas, preparar vómitos o sequedad adecuadamente el en la boca, medicamento siguiendo las inquietud, instrucciones del delirio o fabricante, hipertermia. monitorizar de forma continua los signos vitales del paciente durante la administración, ajustar la dosis según las necesidades individuales del paciente, retirar gradualmente la dexmedetomidina para evitar síntomas de abstinencia. Es importante seguir las pautas y protocolos específicos de la institución y las indicaciones del médico. Meperidina. La meperidina es un analgésico opiáceo agonista puro con propiedades semejantes a la morfina, pero de más rápida aparición y más corta duración. Es un narcótico con múltiples acciones cualitativamente similares a los de la morfina, la más prominente de las cuales implican en el sistema nervioso central y músculos lisos. Las principales acciones de interés terapéutico son la analgesia y la sedación. Las soluciones compatibles con la meperidina son el suero fisiológico y la glucosa al 5%. La preparación y el volumen mínimo de la dilución. El volumen mínimo es de 10 ml. Hay diferentes tipos de administración. En la administración lenta intravenosa se debe diluir en 10 ml de suero fisiológico o glucosa al 5% y administrar en 1 a 2 minutos. En administración intermitente se debe diluir la dosis en 50 o 100 cc de suero fisiológico o glucosa al 5% y administrar entre 15 y 30 minutos. Para la administración intramuscular no necesita dilución. La velocidad de infusión se tienen en cuenta 3 variables. En el dolor moderado y severo, de forma intramuscular o subcutánea, de 50 a 150 miligramos por dosis cada 3 a 4 horas, entre 1 y 2 miligramos por kilogramo de 3 a 4 horas. Por vía endovenosa, al menos de 1 a 2 minutos, de 25 a 100 miligramos dosis cada 3 o 4 horas, de 0,5 a 1,5 miligramos por kilogramo de entre 3 y 4 horas. En bolos de aproximadamente 5 a 25 miligramos por kilogramo, de 0,1 a 0,5 miligramos por kilogramo, con un tiempo de cierre de 5 a 15 minutos, asociado o no a la perfusión continua, y una dosis máxima diaria de 1 gramo por día. En sedación preoperatoria, por vía subcutánea o intramuscular, de 50 a 100 miligramos en 30 a 90 minutos antes de iniciar la anestesia. Y en la prevención y tratamiento de temblores posoperatorios, vía intramuscular o endovenosa, de 25 a 75 miligramos en dosis única. La meperidina.
La vía de administración se puede administrar por vía intramuscular, subcutánea, intravenosa lenta. Los tipos de acceso son por acceso venoso periférico o acceso venoso central. La estabilidad de este medicamento como tal no necesita una condición especial en la conservación y almacenamiento. La inyección debe ser administrada inmediatamente después de abrir la ampolla y una vez abierta, cualquier porción restante debe ser desechada. Las reacciones adversas del medicamento, principalmente el peligro que presenta la meperidina, son la depresión respiratoria y en menor medida depresión circulatoria, parada respiratoria, shock, paro cardíaco, que se han producido ocasionalmente. Las reacciones adversas observadas con mayor frecuencia son mareos, vértigos, sedación, náuseas, vómitos y sudoración. Como enfermeros debemos tener en cuenta en el momento de administrar la meperidina el monitoreo y cuidados, como obtener una evaluación inicial del dolor del paciente y reevaluar con frecuencia para determinar la eficacia del fármaco. Evaluar el estado respiratorio del paciente antes de cada dosis. Vigilar si se presenta una frecuencia respiratoria por debajo del nivel de referencia del paciente e inquietud, que pueden ser signos compensatorios de hipoxia, y la depresión respiratoria puede durar más tiempo que el efecto analgésico. Valorar al paciente en busca de otras reacciones adversas. Observar al paciente en relación con la tolerancia y la dependencia al fármaco. Controlar al paciente para detectar efectos adversos como sedación, euforia, convulsiones, mareos, pesadillas, bradicardia, shock, paro cardíaco, náuseas, estreñimiento, vómitos, trombocitopenia y depresión respiratoria. Mantener disponible un antagonista de opiáceos como la naloxona y un equipo de reanimación. Bueno, prosiguiendo con lo que mis compañeras muestran de cada uno de esos medicamentos, proseguimos con el Octaplex. Este medicamento pertenece al grupo de medicamentos denominados factores de coagulación. Contiene factores de coagulación que son el 2, el 7, el 9 y el 10, dependientes de la vitamina K. Este medicamento se usa para tratar y prevenir las hemorragias causadas por medicamentos llamados antagonistas de la vitamina K. También es muy importante resaltar que este medicamento se presenta también como polvo y disolvente para solución inyectable. Contiene complejo de protrombina humana, como ya lo había mencionado. Ahora, en su forma de administración es tener en cuenta de que el tratamiento se deberá iniciar bajo la supervisión de un especialista con experiencia en el tratamiento de los trastornos de la coagulación. Es muy importante ese punto. También cabe resaltar que la dosis individual requerida solo puede calcularse basando en la determinación regular de los niveles plasmáticos individuales de los factores de la coagulación de interés o en el análisis global de los niveles del complejo de protrombina. En el caso de intervenciones quirúrgicas mayores, es esencial realizar una monitorización precisa del tratamiento de situación por medio de pruebas de coagulación, valoraciones del factor de la coagulación específico y o análisis globales de los niveles de complejo de protrombina. En ejemplo a este medicamento, la hemorragia y profilaxis perioperatoria de la hemorragia durante el tratamiento con antagonistas de la vitamina K, como la dosis dependerá del INR previo al tratamiento y el IRN diana. Como se puede notar, la dosis aproximada es de 1 mililitro de Ontacplex por kilogramo por peso corporal. Dependerá de eso la dosis administrada. Cabe resaltar de que este medicamento debe administrarse por vía intravenosa. La perfusión debe comenzar a una velocidad de 1 mililitro por minuto, seguida de 2 a 3 mililitros por minuto, utilizando una técnica aséptica. Ahora, en las contraindicaciones de este medicamento, cabe
cabe mostrar pues que las personas con deficiencia de inmunoglobulina A, con anticuerpos conocidos frente a la inmunoglobulina A, este medicamento pues no debe ser mezclado con otros medicamentos. Alergia conocida a la heparina o historia de trombocitopenia inducida por heparina. Y en su sobredosificación, algo que se debe mostrar es que pues altas dosis del Octaples puede asociarse con episodios de infarto al miocardio, coagulación intravascular diseminada, trombosis venosa y embolismo pulmonar. En este caso, pues también la sobredosis, el riesgo de desarrollar complicaciones tromboembólicas o coagulación intravascular pues diseminada es mayor también. Como ya lo había mencionado anteriormente, pues la incompatibilidad de este medicamento es que no se debe mezclar con otros tipos de medicamentos para no haber una anafilaxia o un procedimiento que tal vez pueda causar una inhibición de este o al contrario pueda causar un efecto nocivo en el individuo. Pues mostrar que en su conservación no almacenar a temperatura mayor de 25 grados centígrados, no congelar, almacenar en un envase original para protegerlo pues de la luz. En la conservación de este medicamento, no almacenar a una temperatura mayor de 25 grados centígrados. Tener en cuenta esto, ya que esto, al hacer de que el medicamento tenga una temperatura mucho mayor, puede dañar la composición del medicamento, no congelar y almacenarlo en su envase original, ya que esto da una protección de la luz que puede dañar el medicamento. Esto va de acuerdo a la conservación de este fármaco. Seguimos con el siguiente medicamento, que en este es la hematina, que quiero mostrar de que la hematina, o quiero recalcar de que la hematina pues es un fármaco que se usa actualmente para el tratamiento de la porfirina aguda intermitente, que la porfirina aguda intermitente pues es un tipo de trastorno hereditario donde la síntesis del grupo hemo, componente de la hemoglobina, proteína responsable del transporte de oxígeno en los glóbulos rojos, no se produce adecuadamente. Quiero mostrar pues de que algunas investigaciones anteriores demuestran de que la enzima hemoxigenasa es parte del sistema de defensa del organismo y que es un componente fundamental en el sistema de defensa contra tumores y algunas infecciones. Dado esto, pues el mecanismo de acción de la hematina es suprimir por retroalimentación la actividad de la enzima AC del tamino leulínico y sintetasa, reduciendo pues la producción de porfirinas y de precursores tóxicos del grupo hemo. En su contraindicación, tener en cuenta pues la hipersensibilidad al principio activo o algunos de los excipientes. Cabe recalcar que antes de comenzar el tratamiento es necesario confirmar un ataque de porfirina hepática mediante pues una serie de criterios biológicos y clínicos, como son los signos clínicos indicativos, historias familiares o personal indicativa, y también la determinación cuantitativa de ácido delta-aminoleulínico y porfobilinógeno en la orina para poder tener la indicación del inicio de este tratamiento. En sus advertencias y precauciones de este mismo, pues el riesgo de transmisión de agentes infecciosos y no utilizar como un tratamiento. Es algo que se debe indicar a la hora de que se vaya a prescribir este medicamento, que se vaya a dar, de que no sea como un tratamiento, sino en casos de emergencia. En su administración y solución compatible, pues la hematina debe ser administrada por infusión intravenosa. La dosis general pues es de 3 a 4 miligramos por kilogramo día, que va entre 2, 3 a 4 días consecutivos. Esto siempre debe ser considerado el médico tratante por persistencia de síntomas o empeoramiento de ellos. La solución compatible para la hematina es la solución concentrada de arginato de hemina, es mezclada con solución salina normal
y la hematina liofilizada se reconstituye con agua estéril antes de su administración, antes de su infusión. Sus reacciones adversas pues está dolor, hinchazón y tromboflebitis en zona de la perfusión. Sus contraindicaciones, la hipersensibilidad, como ya se había mencionado. Son cosas que se deben de notar o tener en cuenta a la hora de la administración de este fármaco. Y en sus interacciones, pues no utilizar como tratamiento preventivo, como ya se había mencionado, que este medicamento, la idea no es utilizarlo como un tratamiento igual como lo son otros medicamentos, sino que debe ser bajo una prescripción médica y dependiendo del riesgo que tenga el paciente. La etilefrina. La etilefrina es un agente simpático mimético de acción directa. Este tiene una elevada afinidad para los receptores alfa 1, beta 1 y beta 2. Además, es un vasopresor que eleva la presión arterial y la actividad cardíaca debido a su efecto vasoconstrictor. Hay una disminución del calibre de los vasos y es un estimulante cardíaco. Para preparar la etilefrina, se utiliza una ampolla de 10 miligramos diluida con 9 mililitros de agua destilada o solución fisiológica al 0.9%. En cuanto al volumen mínimo de la dilución, tenemos que las dosis recomendadas son de 10 miligramos hora, con una velocidad de infusión que no debe ser inferior a 1 mililitro hora. Este puede aumentarse a 4 mililitros horas en caso de que sea necesario. En cuanto a la solución compatible, para la perfusión intravenosa deben utilizarse diluyentes como lo son la solución salina fisiológica o la solución de Ringer con lactato que no tenga ningún otro aditivo. No se debe añadir ningún otro fármaco a la solución para la perfusión. En cuanto a la velocidad de infusión de la etilefrina, en adultos y niños mayores de 5 años, 0.4 miligramos minuto, de 0.2 a 0.6 miligramos minuto. En adultos esta velocidad de perfusión no puede ser inferior a 1 mililitro hora, es decir, 10 miligramos hora, y este puede aumentarse a 4 mililitros hora, 40 miligramos hora, en caso que sea necesario según la necesidad del paciente. La vía de administración, este fármaco se puede administrar vía oral y parenteral. Oral mediante comprimidos y gotas y parenteral por perfusión intravenosa, inyección intramuscular y subcutánea. ¿Qué tipo de acceso venoso? Tenemos el periférico mediante un catéter venoso periférico y el venoso central en un catéter venoso central. La estabilidad de este medicamento se entiende que después de preparar como tal la solución, se debe administrar inmediatamente. Aún así, el tiempo máximo para utilizar este medicamento transcurría 8 horas de su preparación, sigue estando estable el medicamento. Entre las reacciones adversas a este fármaco tenemos que hay reacciones más frecuentes y otras poco frecuentes. Entre ellas están los trastornos del sistema inmunológico, la hipersensibilidad, una reacción alérgica. Trastornos psiquiátricos, que son poco frecuentes, la ansiedad y el insomnio. Trastornos del sistema nervioso, entre los frecuentes estaría el dolor de cabeza y los poco frecuentes, temblores, inquietud, mareo. Trastornos cardíacos, pocos frecuentes, una arritmia, taquicardia, palpitaciones. La frecuencia no conocida, una angina de pecho y un aumento de la presión arterial. De esta no se conoce como tal la frecuencia. Los trastornos gastrointestinales, poco frecuentes, tenemos las náuseas y trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración, una hiperhidrosis. Ahora bien, ¿qué monitoreo o cuidado se le va a dar a ese paciente tras la administración de este medicamento? El paciente debe estar bajo una monitorización estrecha del EKG, porque como ya bien dije, este medicamento es vasopresor, es estimulante cardíaco, o sea que tenemos que estar muy pendientes de lo que viene siendo la presión arterial del paciente y la presión venosa central para evidenciar o notificar algún cambio o alteración que pueda haber.
El diazepam, más conocido comúnmente como Valium, es un fármaco derivado de las benzodiazepinas que actúa como modulador alostérico positivo de los receptores GABA. Tiene propiedades tanto ansiolíticas como miorrelajantes, anticonvulsivantes y sedantes. Para la preparación de este fármaco se sugiere que 2 mililitros de diazepam se mezclen con al menos 200 mililitros de cloruro de sodio o dextrosa. Para la administración por infusión intravenosa, la concentración de este fármaco en la solución no debe sobrepasar 0.25 miligramos por mililitro. Por ejemplo, 1 miligramo en 4 mililitros como mínimo. ¿Qué soluciones son compatibles con el diazepam? Entre ellas están el cloruro de sodio al 0.9, dextrosa al 5.5% o dextrosa al 10%. Este fármaco no debe mezclarse ni tampoco diluirse con otras soluciones o medicamentos en la jeringa o botella de perfusión. El diazepam en inyección intravenosa debe administrarse siempre de forma lenta, 0.5 a 1 mililitro por minuto, ya que la administración rápida de este medicamento puede provocar disnea. En cuanto a las vías de administración, tenemos la oral, la rectal y parenteral, ya sea intramuscular o intravenosa. El tipo de acceso venoso sería un acceso venoso periférico, mediante un catéter venoso periférico. La estabilidad del medicamento se ha demostrado que durante la utilización presenta estabilidad física y química durante las primeras 24 horas expuesto a una temperatura ambiente. Ya desde el punto de vista microbiológico, se debe usar el medicamento inmediatamente después de su preparación, ya sea para perfusión o inyección. Entre las reacciones adversas que el paciente podría presentar está la somnolencia, el embotamiento afectivo, reducción del estado de alerta, confusión, fatiga, cefalea, mareos, debilidad muscular, ataxia o diplopia, amnesia, depresión, reacciones psiquiátricas y paradójicas, una depresión respiratoria. El monitoreo y los cuidados que se le realizan a este paciente: se debe monitorizar las constantes vitales del paciente y establecer medidas que soporten en función de su estado clínico. Especialmente algunos pacientes pueden requerir un tratamiento sintomático para paliar los efectos cardiorrespiratorios o los efectos sobre el sistema nervioso central causados por la sobredosis. En este medicamento, en el diazepam, tenemos que tener en cuenta que es un fármaco que puede conducir muy fácilmente al desarrollo de una dependencia física, incluso a dosis terapéuticas. Este abuso del diazepam puede ser monitoreado por la medición de sus metabolitos en orina. La N-acetilcisteína despolimeriza los complejos mucoproteicos de la secreción mucosa, disminuyendo su viscosidad y fluidificando el moco. Activa el epitelio ciliado, favoreciendo la expectoración, citoprotector del aparato respiratorio, precursor de glutatión y normaliza sus niveles. ¿Cómo realizamos la preparación de ese fármaco? Se puede preparar diluyendo 10 mililitros de acetilcisteína, 200 miligramos por mililitro, con 310 mililitros de glucosa al 5%, con un volumen total de 320 mililitros. Este fármaco se diluye en solución salina antes de su administración, especialmente cuando se utiliza por vía intravenosa. Las diluciones usuales suelen oscilar entre 5% y 20% de la concentración original. La acetilcisteína se administra preferentemente utilizando como solución de perfusión glucosa al 5% y también se puede usar cloruro de sodio al 0.9%, pero como dije, preferentemente utilizar la glucosa. En cuanto a la velocidad de infusión de la N-acetilcisteína, en régimen de infusión rápida, las dosis inicial se infunden aproximadamente 1 hora, mientras que las dosis posteriores a estas se infunden en un periodo de 4 a 16 horas. Ya en una infusión lenta, las dosis se infunden durante un periodo de 20 a 21 horas. La vía de administración es por vía oral, por vía intravenosa y por inhalación, mediante accesos venosos, periféricos y central. La estabilidad del medicamento, una vez que el fármaco ya está diluido, se mantiene estable durante 24 horas a 25 grados centígrados, es decir, no a temperatura ambiente. Entre las reacciones adversas
que se pueden evidenciar en el paciente después de la administración de ese fármaco, algunas poco frecuentes son las reacciones de hipersensibilidad, el prurito, urticaria, el rash, broncoespasmo. Tenemos la cefalea, tinnitus, dolor abdominal, también puede presentar náuseas, vómitos e incluso diarrea. Hablando del monitoreo y de los cuidados, se debe realizar un seguimiento continuo de los signos vitales del paciente, como lo es la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Esto lo que va a hacer es permitirnos evaluar la estabilidad del paciente durante la administración de la N-acetilcisteína. También podemos realizar un análisis de sangre para verificar los niveles de electrolitos, como el sodio, el potasio y el bicarbonato, durante la administración del fármaco. ¿Qué nos va a permitir esto? Detectar posibles desequilibrios electrolíticos. Por consiguiente, seguimos al dantroleno, que este fármaco es un relajante muscular de acción directa que actúa envolviendo el proceso de interrelación entre la excitación y la contracción del músculo esquelético. Lo que hace es tener una regulación entre la excitación y la contracción de este músculo esquelético. La preparación de este fármaco es de preparación intravenosa reconstituida de 20 miligramos por 60 mililitros de agua para la inyección, con lo que resulta una concentración de 0.333 miligramos por mililitro. Es estable 6 horas a temperatura ambiente. Esto se recomienda también su uso inmediato tras la preparación. Se resalta que se debe agitar durante 20 segundos hasta que la solución sea clara, incompatible con suero glucosado de 5%, suero fisiológico y agua bacteriostática. En las crisis se debe administrar en dosis rápidas intravenosas, preferiblemente por vía central. En recipientes de cristal puede precipitar. Es importante tener esto en cuenta para poder tener una buena administración de este medicamento. Unos de los efectos que puede causar este medicamento, entre los síntomas que pueden aparecer con una sobredosis se incluyen, entre otros, debilidad muscular y alteraciones de la conciencia. Por ejemplo, letargo y coma, vómitos, diarrea, cristaluria, también la anafilaxis, reacciones locales en el lugar de la inyección también se pueden presentar, enrojecimientos, se puede mostrar nódulos dependiendo de la reacción que el individuo pueda hacer. En la dosis que se puede mostrar para los adultos es de 2.5 miligramos por kilogramo vía intravenosa directa. Se puede repetir una dosis de 2 a 3 miligramos por kilogramo intravenoso cada 15 minutos hasta controlar los síntomas o alcanzar la dosis máxima de 10 miligramos por kilogramo. Durante las siguientes 24 horas se recomienda 1 miligramo por kilogramo cada 6 horas. Esto dependerá de la demanda de necesidad que el paciente tenga respecto a la condición. No menos importante, algo que se quiso mostrar es que en la dosis pediátrica es de 2.5 miligramos por kilogramo intravenoso directa, repetir hasta el control de síntomas o alcanzar la dosis máxima de 10 miligramos por kilogramo. Por ejemplo, en la hipertermia maligna, el tratamiento es de 2.5 miligramos por kilogramo en 2 o 3 mililitros o más rápido en caso de una emergencia. Repetir hasta dosis total acumulada de 10 miligramos por kilogramo tras la crisis. Mantener con 1 a 2 miligramos por kilogramo cada 6 horas durante 1 a 3 días. En la hipertermia maligna, en la prevención, de tener en cuenta que son los mismos 2.5 miligramos por kilogramos, pero estaba dentro de las 4 a 11 horas previas a la anestesia. Infusión en 1 hora y repetir si es necesario. Cabe anexar que la solución compatible con este medicamento es cada vial de dantroleno intravenoso debe reconstituirse añadiendo 60 mililitros de agua para inyección y agitado hasta que el polvo sea disuelto.
tener en cuenta que la dosis total se traspasa a una bolsa de perfusión, la solución reconstituida debe ser filtrada y esto se traspasa a un recipiente final. El recipiente final pues será en una bolsa fotoprotectora, nunca en envase de vidrio, pues dado que es el riesgo de precipitación. Reconstituir cada vial de 20 miligramos con 50 mililitros de disolvente, pues agua para inyección, hasta obtener una solución clara cuya concentración final es de 0.3 miligramos por mililitros. No diluir posteriormente con otras soluciones intravenosas, es decir, este medicamento debe ser pasado únicamente solo, no debe tener anexado otros tipos de medicamentos u otras soluciones externas. Siguiente, pues podrán notar, pues es un cuadro pues, con las dosis, el dantroleno, cómo se puede estructurar la dosis del dantroleno por kilogramo, por peso, en qué horas se puede dividir y cuánta cantidad de este medicamento se puede administrar, cómo lo puedo administrar, cómo lo puedo diluir y tener en cuenta las precauciones, pues de que se debe tener en cuenta de que este medicamento debe ser bien disuelto, bien agitado a la hora de su administración. Piportil, antipsicótico o neuroléptico que forma parte del grupo de las fenotiacinas, posee un efecto de tipo depresor sobre el sistema nervioso central, de manera que al bloquear los receptores de la dopamina cambia el comportamiento, previene la sobreestimulación y ayuda a mantener el control de algunas enfermedades de tipo mental que se clasifican como psicóticas. Su vía de administración es intramuscular, tiene una estabilidad para conservarlo debajo de 25 grados centígrados, conservar el embalaje original para protegerlo de la luz. Piportil, dosis. La dosis promedio recomendada en adultos es de 75 miligramos por vía intramuscular. Esta dosis puede llegarse a modificar desde 25 miligramos a 200 miligramos. Esto viene dado por la gravedad de los síntomas y la respuesta que presenten los pacientes. Para los pacientes de edad avanzada que sufren de epilepsia, encefalopatías, enfermedades que afectan el encéfalo o el alcoholismo, inestabilidad psicológica, la dosis recomendada para aplicar de manera inicial debe ser baja, o sea, un aproximado de 25 miligramos, y se debe ir aumentando de manera gradual según se requiera. Piportil, las reacciones adversas. El paciente puede presentar somnolencia, hipotensión ortostática, sequedad de la boca, disminución de la sudoración, congestión nasal, estreñimiento, somnolencia, vértigo, acaticia, manifestaciones extrapiramidales como espasmos musculares, temblor y sacudidas de las manos, dedos y cabeza, discinesia tardía, entre otros. Como personal de enfermería, en el momento de la administración del Piportil, debemos tener en cuenta una monitorización y unos cuidados. Uno es realizar la evaluación inicial completa del paciente antes de administrar la pipotiacina. Seguir las pautas de administración y dosificación indicadas por el médico. Estar atento a los posibles efectos secundarios como somnolencia, mareos, sequedad de la boca, visión borrosa, estreñimiento y retención urinaria. Vigilar de cerca los síntomas psicóticos del paciente y comunicar cualquier cambio al médico. Realizar un seguimiento regular de los signos vitales como la presión arterial, el pulso, la temperatura. Implementar medidas de prevención de caídas debido a los posibles efectos secundarios de la pipotiacina como la somnolencia y los mareos. Proporcionar educación al paciente y a los cuidadores sobre la pipotiacina, incluyendo la dosis, los efectos secundarios y la importancia de seguir las indicaciones del médico. Levomepromacina, fármaco perteneciente al grupo de las fenotiacinas antipsicóticas con efecto sedante,
analgésico y antiemético. Viene en presentaciones con un nombre comercial como el Sinogan. Tiene comprimidos de 100 y 25 miligramos, de levopromaxina de 25 miligramos en solución inyectable y levomepromaxina de 40 miligramos por ml en gotas orales. Su vía de administración es oral e intramuscular. Levomepromaxina. Contraindicaciones. Está contraindicada en el caso de hipersensibilidad al fármaco, pacientes debilitados, caquéxicos, añosos, comatosos, antecedentes de discrasia sanguínea, glaucoma, cardiopatía isquémica, convulsiones, alcoholismo, enfermedad hepática, parkinsonismo durante el embarazo y la lactancia. Es un potenciador de los efectos depresores del alcohol, barbitúricos, anestésicos generales, analgésicos opioides y antihistamínicos. En general, interactúa con los fármacos que afectan el sistema nervioso central. Se efectuarán biometrías hemáticas periódicas, ya que puede producir discrasias sanguíneas. En sus reacciones adversas, la levopromaxina puede causar hiperprolactinemia, desregularización térmica, aumento de peso, hiperglucemia, alteración de la tolerancia a la glucosa, indiferencia, ansiedad, variación del estado de ánimo, sedación, somnolencia, hipotensión ortostática, efectos anticolinérgicos, discinesia precoz o tardía, síndrome extrapiramidal, riesgo de tromboembolismo venoso, embolia pulmonar, trombosis venosa profunda, ictericia colestática, fotosensibilidad, alergia, impotencia, frigidez, disminución del tono ocular, retinopatía pigmentaria, positivación de anticuerpos antinucleares inclínica, del lupus eritematoso, agranulocitosis y leucopenia. Como enfermeros debemos tener en cuenta unos cuidados y una monitorización en el momento de administrar la levomepromaxina. Se aconseja la suspensión gradual de tratamientos prolongados para evitar el riesgo de síndrome de retirada o la rápida recaída en la enfermedad. Durante tratamientos crónicos debe realizarse recuentos sanguíneos y revisiones oftálmicas periódicas. Los niños son más sensibles a los efectos adversos de la levomepromaxina. Las dosis que se deben administrar se han de establecer individualmente. Se recomienda un control clínico especial. Los pacientes ancianos necesitan una dosis inicial menor y un ajuste más gradual de la dosis. Se recomienda un control clínico especial. Las formas orales de levopromaxina se deben administrar preferiblemente junto con las comidas. En tratamientos crónicos se recomienda administrar la mayor parte de la dosis a la hora de acostarse. Olanzapina, antipsicótico, antimaníaco y estabilizador del ánimo. Presenta afinidad por los receptores de serotonina, dopamina, muscarínicos colinérgicos, alfa-1 adrenérgicos e histamina. Su presentación, su nombre comercial es la Zyprexa, que tiene comprimidos de 2.5 miligramos, 5 miligramos, 7.5, 10, 15 y 20 miligramos. La Zyprexa también viene en presentación inyectable en ampollas de 10 miligramos. La olanzapina Apotex, comprimidos de 2.5, 5, 7 y 10 miligramos, que es su nombre genérico. Su vía de administración es oral e intramuscular. Olanzapina, dosis. En esquizofrenia, la dosis inicial recomendada de la olanzapina es de 10 miligramos día. En episodios maníacos, la dosis inicial es de 15 miligramos con una dosis única diaria en monoterapia de 10 miligramos día. La prevención de recaída en el trastorno bipolar, la dosis de inicio recomendada es de 10 miligramos día. Las indicaciones: se utiliza para tratamientos de enfermedades psicóticas,
Incluye la psicosis aguda y la esquizofrenia. El tratamiento de alteraciones graves de comportamiento debido a la demencia en pacientes geriátricos con la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson terminal o demencia con los cuerpos de Lewis. El tratamiento del desorden bipolar agudo con manía aguda con características psicóticas. Olanzapina. Efectos adversos. Las reacciones notificadas más frecuentemente observadas igual o mayor al 1% de los pacientes asociadas al uso de la olanzapina en ensayos clínicos fueron somnolencia, aumento de peso, eosinofilia, aumento de los niveles de la prolactina y el colesterol, glucosa y triglicéridos, glucosuria, aumento del apetito, mareos, acaticia, parkinsonismo, discinesia, hipotensión ortostática, exantema, astenia, cansancio y edema. Como enfermeros debemos tener en cuenta en el momento de administrar la olanzapina la monitorización y los cuidados, realizar una valoración inicial completa del paciente, administrar la dosis prescrita correctamente, observar y reportar posibles efectos secundarios, controlar los signos vitales y notificar cambios significativos, evaluar regularmente el estado mental del paciente, realizar pruebas de evaluación cognitiva, evaluar la función hepática antes y durante el tratamiento, monitorear el peso del paciente debido al posible aumento, educar al paciente sobre el cumplimiento del tratamiento. Siempre es importante seguir las indicaciones del médico y los protocolos de la institución médica para brindar una atención adecuada al paciente. Glucagón, o también conocido como glucagenipo kit por 1 miligramo. Como podemos observar en la imagen, este es un medicamento que viene en una presentación de polvo liofilizado y que, como observamos, está acompañado de un disolvente para solución inyectable. Este glucagón es una hormona natural que pertenece a los agentes glicogenolíticos. Lo que va a hacer es aumentar los niveles de glucosa en sangre, liberando la glucosa que se encuentra en el hígado en forma de glucógeno, y de esta manera pues va a liberarlo al torrente sanguíneo. Es utilizado en caso de emergencia tanto en niños como en adultos con insulina en situación grave, donde vamos a encontrar a nuestro paciente con pérdida del conocimiento y pues la persona va a ser incapaz de ingerir alimentos. ¿Cómo se realiza la preparación? Bueno, como observamos en la imagen, aquí tenemos el kit del glucagón, donde tiene una aguja adjunta, además instrucciones de uso, la botella viral de glucagón estéril y la jeringa de diluyente estéril. Lo que se va a hacer es inyectar la solución para preparación inyectable por 1.ml o por 1.0. En el viral, donde pues contiene el polvo liofilizado, es decir, el glucagón compactado. Seguidamente se va a agitar suavemente hasta que ese glucagón liofilizado esté completamente disuelto y la solución pues sea de un color transparente. En situaciones donde después de 10 o 15 minutos de haber administrado glucagón el paciente no recupere la conciencia, o después de haber administrado incluso 2 dosis, lo que se debe hacer es preparar pues perfusiones de mantenimiento de acuerdo a las necesidades de glucagón del paciente, generalmente para 6 horas, y se le debe añadir 500 miligramos de solución salina al 5% que se le va a administrar al paciente durante 6 horas. Seguidamente tenemos el volumen de disolución. Cuando se administra glucagón endovenoso, intramuscular o subcutáneo y viene en polvo liofilizado, pues se va a diluir con solución salina normal al 0.9% para obtener una concentración final de 1 miligramo por ml o 1 unidad por ml. Dentro de las soluciones compatibles, pues tenemos a la solución estéril de cloruro de sodio al 0.9%. Tenemos aquí lo que es la velocidad de infusión. El paciente, cuando se le administra glucagón, normalmente lo ideal es esperar que responda en 10 minutos.
Cuando el paciente ya haya respondido al tratamiento, pues se debe administrar seguidamente carbohidratos por vía oral, lo que nos va a permitir pues es restaurar ese glucógeno hepático y evitar una reincidencia de hipoglucemia. Si el paciente no responde en 10 o 15 minutos, se le puede administrar una dosis adicional. Pero si esta dosis adicional no nos ayuda a recuperar la conciencia del paciente, entonces vamos a preparar, como lo mencioné anteriormente, una perfusión de mantenimiento de acuerdo a las necesidades de glucagón del paciente. Entonces vamos a administrar glucosa por vía intravenosa con una infusión continua de 3 a 5 microgramos hora o de 0.05 a 0.1 microgramo kilogramo hora. Y posteriormente vamos a valorar el ritmo de infusión para conseguir una respuesta hemodinámica adecuada. En cuanto a la vía de administración, el glucagón está disponible en forma de inyección y se administra por vía intramuscular, subcutánea o intravenosa. Dentro de los tipos de accesos venosos tenemos el catéter venoso central, catéter venoso periférico e inyección directa en una vena. Catéter venoso central, pues cuando el paciente necesita una terapia intravenosa intensiva. Dentro del catéter venoso periférico, pues este tipo de acceso venoso nos va a servir o va a ser muy útil cuando se necesita una terapia intravenosa a corto plazo como una administración única de glucagón. Y en cuanto a la inyección directa en una vena, en casos de emergencia, el glucagón puede administrarse directamente en una vena o a través de una inyección rápida. Continuamos con la estabilidad del medicamento. Este medicamento, para mantener su estabilidad, debe almacenarse en el frasco original y sellado a una temperatura ambiente entre los 15 y 25 grados. Si se va a refrigerar, lo recomendable es hacerlo a una temperatura entre 2 y 8 grados, aunque pues alguna literatura menciona que el refrigerador puede alterar la estabilidad del medicamento y que además pues debe ser utilizado inmediatamente después de la preparación. Que si no se usa de inmediato, pues debe ser almacenado en el refrigerador, como lo mencioné anteriormente, a una temperatura entre los 2 y 8 grados centígrados y se debe utilizar dentro de las 24 horas. Continuando con las reacciones adversas, tenemos las más mencionadas, las náuseas, mareos, vértigos y vómitos, que estas son unas reacciones adversas que son muy comunes y suelen ser leves y transitorias. Seguidamente también encontramos lo que es la hipertensión arterial, pero que está relacionado también con los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares preexistentes. Y por último, las reacciones alérgicas, que estas son en raras ocasiones asociadas a la administración de glucagón endovenoso y que pueden provocar alergias como la anafilaxia. En cuanto al monitoreo y cuidado, tenemos monitoreo de la glucemia. En estos casos, pues cuando administramos glucagón, debemos medir la glucemia antes y después de la administración para detectar sea una hipoglucemia o una hiperglicemia. También debemos monitorear la presión arterial, pues puede causar hipertensión, por eso se debe medir la presión arterial del paciente antes y durante la administración. Asimismo, es importante monitorizar el ritmo cardíaco porque hay pacientes que se les administra glucagón y tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular y es importante pues controlar el ritmo cardíaco para así poder detectar cualquier tipo de arritmia. También vamos a monitorizar la respiración, especialmente en aquellos pacientes con antecedentes de enfermedad pulmonar, o sea, respiratoria. Y asimismo la preparación de los suministros de emergencia es importante para así tratar a tiempo cualquier tipo de complicación como hipoglucemia o todas aquellas reacciones adversas o reacciones alérgicas. Asimismo, es importante informar al paciente como al familiar sobre aquellos posibles efectos secundarios o reacciones adversas que pueden resultar de la administración del glucagón. La clemastina es un medicamento que viene en una presentación de 2 miligramos por 12 ml solución inyectable.
Es un medicamento antihistamínico que hace parte de los antihistamínicos de primera generación que se utiliza para tratar los síntomas de las alergias y funciona, pues bloquea los receptores de la histamina en el cuerpo. Lo que va a hacer es que va a reducir la respuesta alérgica y va a aliviar los síntomas asociados, en los que se encuentran pues picazón, estornudo, secreción nasal, enrojecimiento de los ojos e incluso urticaria. Esta histamina es una sustancia química del cuerpo que se produce en el sistema inmunológico en respuesta a una reacción alérgica. Esta se une a los receptores de la histamina en varias partes del cuerpo y lo que va a causar es una serie de síntomas molestos. La clemastina, ahí en su mecanismo de acción, ella actúa bloqueando selectivamente todos esos receptores H1 de histamina, impidiendo así que la histamina pues se una a ellos y desencadene los síntomas alérgicos. Además, esta clistamina de tener propiedades antihistamínicas también tiene propiedades anticolinérgicas, lo que significa que puede bloquear pues aquellos efectos de la acetilcolina, que esta también es otra sustancia del cuerpo. Esto puede contribuir a algunos efectos secundarios como sequedad bucal, visión borrosa y dificultad para orinar. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que la clemastina solo alivia los síntomas de las alergias y no trata la causa subyacente de la alergia. La clemastina se prepara con solución salina isotónica o solución de glucosa al 5%, que estas son sus soluciones compatibles, y su vía de administración va a ser vía intravenosa o intramuscular. En cuanto a su velocidad de infusión, la dosis recomendada de clemastina es de 2 miligramos a 4 miligramos cada 6 o 8 horas por vía intravenosa. Dentro de los tipos de acceso venosos de la clemastina, pues tenemos que tener en cuenta que la dosis usual es una ampolla de 2 miligramos en 12 ml y que se va a administrar por inyección en una vena, o sea en un músculo, y que para prevenir pues la reacción alérgica se va a administrar una ampolla por inyección en una vena o en un músculo, o por inyección lenta inmediata antes de una posible ocurrencia de una reacción anafiláctica o histamínica. La estabilidad del medicamento es importante que tengamos en cuenta que se debe almacenar en un lugar fresco y seco, que esté protegido de la luz y de la humedad. Esta solución preparada se debe desechar si no se utiliza dentro del tiempo que es recomendable por el fabricante, o si la solución de pronto se torna turbia o presenta algún cambio de color. Lo ideal es que se conserve siempre a una temperatura inferior a 30 grados centígrados. Y las reacciones adversas que podemos encontrar podemos ver al paciente que tiene sequedad de la boca, vértigos, urticaria, sarpullido, comezón, dificultad para respirar o tragar, e incluso está en un estado de sedación. Monitoreo y cuidado. El enfermero, antes de la administración, es importante que verifique la presentación antes de administrar la clemastina, y pues se debe asegurar de contar con una prescripción médica y precisa y actualizada. Revisar la dosis, la vía de administración y la frecuencia indicada. Además, debe verificar cuáles son las contraindicaciones y las precauciones. Para eso es importante verificar si el paciente tiene alguna contraindicación o precaución con el uso de la clemastina. Esto puede incluir alergias conocidas al medicamento, condiciones médicas prescritas o también interacciones con otros medicamentos. Asimismo, es importante hacer una evaluación general del paciente antes de administrarle la clemastina. Revisarle los signos vitales como la presión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria, y también debemos observar el estado de conciencia del paciente y la presencia de síntomas alérgicos u otros síntomas que sean relevantes. Es importante también que se revise la preparación y administración correcta. Además, el enfermero debe monitorizar aquellos efectos secundarios que se derivan de la administración de la clemastina. Estar atentos a cualquier signo, efecto secundario o reacciones adversas como somnolencia excesiva, sequedad bucal, visión borrosa, que el paciente esté mareado, que esté en una confusión. También se debe informar al médico inmediatamente, y se debe de educar a sí mismo al paciente, proporcionarle información al paciente sobre este medicamento,
que es donde incluye pues aquellos posibles efectos secundarios, las precauciones. Es importante informar cualquier síntoma inusual. Entre otros cuidados, es importante brindar una monitorización individualizada, como también destaca que es importante que el enfermero verifique la velocidad de infusión y que ésta va a ser ajustada de acuerdo a la respuesta del paciente. La mesalazina, como observamos en la imagen, también conocida como meloxicam en esta presentación, que viene 15 miligramos en 1.5 ml intramuscular, solución inyectable, donde vienen 10 ampollas en una caja, aunque hay varias presentaciones. Este medicamento pertenece al grupo de los antiinflamatorios intestinales y se utiliza principalmente en el tratamiento de enfermedades inflamatorias del intestino, como la enfermedad inflamatoria intestinal y la colitis ulcerosa. Este puede tener diferentes formas de presentación, como tabletas, supositorios o enemas, y se administra de acuerdo a la ubicación o a la gravedad de la inflamación. Este actúa localmente pues en el intestino, donde ahí va a liberar su principio activo, y su mecanismo de acción no se comprende completamente, pero se tiene varios efectos beneficiosos, como ayuda a reducir la inflamación al revestimiento del intestino, va a ayudar a disminuir la producción de sustancias químicas inflamatorias en el tejido intestinal, aunque además puede tener efectos antioxidantes y puede ayudar mediante la inhibición pues, de la producción de la prostaglandina y leucotrienos, que estas son sustancias químicas involucradas en la respuesta inflamatoria. La preparación de la mesalazina, como hay varias presentaciones, también viene en polvo liofilizado o puede ser en ampolla. Para la preparación, cuando viene en polvo liofilizado, se necesita una solución estéril de cloruro de sodio al 0.9% o agua para inyección. Y pues las soluciones compatibles son la solución de la ampolla, que es el cloruro de sodio al 0.9% o el agua de inyección. Esta pues también se puede disolver en solución salina, sea isotónica o sea solución glucosa al 5% en proporción de 1 a 5. Dentro de la velocidad de infusión, pues es recomendable una velocidad de infusión de 1 miligramo por minuto, aunque en algunos casos se puede aumentar a un máximo de 2 miligramos por minuto. Su vía de administración pues va a depender de la presentación de este medicamento, que puede ser por vía oral o por vía intravenosa, incluso vía rectal. Y sus tipos de acceso venoso, pues alguna literatura menciona que se puede establecer mediante un catéter venoso central o un catéter periférico, dependiendo de la situación clínica del paciente. Estabilidad del medicamento. Para mantener la estabilidad de la mesalazina es importante mantener este medicamento en el envase original, cerrado herméticamente y fuera del alcance de los niños para mayor seguridad. Es importante guardarlo a una temperatura ambiente, lejos del calor excesivo, la luz y la humedad, para evitar el daño del medicamento. Las reacciones adversas que se pueden derivar de la administración de la mesalazina, entre las más frecuentes encontramos la artralgia, faringitis, cefalea y molestias gastrointestinales como náuseas, diarrea, dolor abdominal. Y las poco frecuentes son reacciones de hipersensibilidad, nasofaringitis, hemorragia rectal, mareo, fiebre, fatiga, ansiedad e incluso insomnio. En cuanto al monitoreo y cuidado, el enfermero debe administrar en una vía intravenosa central, generalmente pues para evitar irritación venosa y extravasión accidental del tejido circundante. Comprobar la solución antes de administrar para asegurar de que no haya partículas en la solución. Verificar la dosis y el ritmo de administración y asegurar de que se estén cumpliendo todas aquellas indicaciones de dilución y velocidad de infusión recomendadas. Además, monitorizar constantemente antes y después al paciente, monitorizar su frecuencia cardíaca, la presión arterial durante la administración, como ya lo mencioné, para detectar pues cualquier cambio en su función cardiovascular. Y asimismo tratar cualquier reacción adversa que ocurra durante la administración, como reacción alérgica, hipotensión o taquicardia. Asimismo, es importante informar al paciente o al familiar sobre aquellos efectos secundarios para así poderlos atender a tiempo. Muchas gracias.